carpeta. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días. Hemos celebrado esta mañana reunión de la Comisión de Coordinación, a la que hemos incorporado tanto a los presidentes de las diputaciones como al presidente de la FEMPEX, para llevar a cabo toda la coordinación bajo la autoridad del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que a lo largo de la mañana y tan pronto como tengan la videoconferencia con el Ministerio en ese Consejo Interterritorial casi permanente que tienen constituido, pues se dirigirá a vosotros y os dará todos los datos actualizados y cumplida relación de las medidas que, además de las que se han tomado en Madrid, vamos a desarrollar en nuestra comunidad autónoma a partir de ahora, ¿no? La situación aquí es conocida. Tenemos 2 casos más de primer positivo de los que teníamos, es decir, los 8 confirmados, más 2 casos más de positivos, y uno de ellos, desgraciadamente, ha fallecido. Así que tenemos nuestra primera consecuencia mortal del coronavirus. Es algo, obviamente, como que iban a llegar casos, pues que llegará y habrá casos también de fallecimiento. Y querría aprovechar para hacer una reflexión que creo que es la clave en estos momentos. O sea, yo no pido fe ciega, sí pido comprensión con las medidas que se van a tomar y, desde luego, confianza. Al frente de esto no están partidos políticos. Al frente de esto están profesionales magníficamente formados y preparados, coordinados por quienes ostentamos la representación, porque así lo han querido los ciudadanos, pero comprensión y confianza. Comprensión en las medidas que, ya digo, hay que tomar y que de alguna manera pues nos van a dificultar, a incordiar, a molestar, pero creo que procede que así sea a lo largo de las 2 próximas semanas, hasta que podamos ir evaluando la evolución de los casos, ¿no? Ya digo, confianza, porque yo tengo mucha confianza en el sistema sanitario, y esto es, por encima de todo, y en estos momentos, un problema de salud pública. Es verdad que con consecuencias económicas y sociales, pero cuanto antes resolvamos el problema de salud pública, menores serán las consecuencias económicas y las consecuencias sociales. Entonces, creo que hay que centrar todo el esfuerzo en asegurar la respuesta sanitaria. Y para eso, yo que he presumido toda la vida del sistema de salud que tenemos en nuestro país, pues ahora es cuando podremos comprobar la capacidad de reacción que tiene, a sabiendas de que hay situaciones en algunos lugares, como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, de especial dificultad por el número de casos, ¿no? Pero yo confío plenamente en la capacidad que el sistema tiene para dar la respuesta debida. Pero es, por encima de todo, un problema de salud pública. Por eso la autoridad en esta materia del Consejo de Gobierno la tiene el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, que será de quien dependan las decisiones que a lo largo de los próximos días se vayan tomando y ejecutando, ¿no? Para analizarlas todas en su conjunto, desde la racionalidad, desde el sentido común, que yo creo que es absolutamente imprescindible en estos momentos, pero también de la contundencia. Pongo algún ejemplo. No se van a suspender las oposiciones, pero tenemos que dividir el número de aulas de manera clara para que la concentración por aula sea inferior y respete unas distancias adecuadas, ¿no? Estamos analizando todos y cada uno de las situaciones que nos están llegando, y para dar la cumplida respuesta que obviamente debería ser entendida por la ciudadanía. En estos próximos 15 días vamos a tener un criterio enormemente restrictivo de cualquier cuestión que signifique concentraciones de ciudadanos. Estoy a vuestra disposición. ¿Perdón? Es del área de salud de Cáceres. Perdón, ¿dónde ha sido? ¿Qué área de salud? Del área de salud de Cáceres, y ha fallecido en el hospital de Cáceres. ¿Nos puede dar algún dato? ¿Y si tenía patologías previas? Luego el consejero dará cumplida información. Respetadme que sea él quien dé la información.
Yo la tengo, obviamente, pero no quiero que haya dos voces aquí. Aquí tiene que haber una, y tiene que ser la suya. Yo estoy coordinando y controlando todo, pero el responsable es la autoridad sanitaria, es él. No, pero si alguna reflexión que quieran, yo no tengo inconveniente, ¿no? Sí, las próximas horas, bueno, en Madrid y otras comunidades autónomas se han suspendido las clases, universitarias también. Muchos alumnos extremeños que estaban allí recibiendo clases, pues volverán a Extremadura. No sé si la Junta va a diseñar algún plan de contingencia o tiene alguna medida preparada al respecto, pues para controlar este tipo de movimientos, que había algún tipo de consecuencia. Luego el consejero lo trasladará. Hemos estado hablando en profundidad de eso y yo creo que es lo que la prudencia marca. Y la prudencia marca que durante unos días se tenga un mayor cuidado, ¿no? Mira, dejadme que os diga algo desde la experiencia, que ya uno la tiene después de haber vivido muchas crisis sanitarias, ¿no? Hay dos cosas que hacen de esta crisis diferente. Una es la movilidad, clarísimamente. Es decir, el nivel de movilidad que hay instalado en la sociedad, es decir, nos están llegando todos los días preguntas sobre si la excursión que sale mañana a Berlín, la que pasado iba a Roma, la que el día siguiente iba a París. La gente se mueve mucho. Y eso hace que esta crisis sea diferente a las de hace 20 años. Porque tú hace 20 años te blindabas o blindabas tu territorio, pero claro, tienes gente que ha estado fuera hace una semana, hace 10 o hace 15, cosa que hace 20 años no ocurría, ¿no? Y la segunda cuestión que es diferente es la información, porque existen las redes sociales, existe Internet, que tiene sus cosas buenas, muy buenas, extraordinarias, tantas como se puede comprar y vender a través de él, y por tanto condicionar la economía de la manera en la que la condiciona, pero al existir las redes sociales existe o puede existir también la desinformación. Como sabéis muy bien los periodistas, cuando hay una inundación, lo primero que se puede perder es el agua potable. Y cuando hay una inundación de información, lo primero que se puede perder es la verdad. Y ese papel vuestro es fundamental. El papel de saber contar la verdad frente a mucha desinformación. Oye, pues ayer circuló un vídeo de un supuesto jefe de un servicio de un hospital de Madrid y era mentira. Ni era jefe de servicio, ni era del hospital de Madrid, ni era médico. O sea, por eso digo que hay que tener mucho cuidado en esto y a la ciudadanía también. Por eso no le mando un mensaje de comprensión y confianza ciega. Sencillamente que hay mucha gente muy buena trabajando para intentar arreglar esto lo antes posible. Y que por encima de todo esto ahora es un problema de salud pública. Más cositas. Quería que confirmase si va a mantener una reunión con el presidente del Gobierno el próximo sábado y el resto de presidentes de comunidades, una reunión virtual, si les ha convocado. De momento no nos han dicho fechas y nos han dicho que va a haber una reunión. Yo he estado hablando con él a lo largo de estos días. En concreto, hoy nos íbamos a ver en Madrid. Y obviamente la hemos aplazado. Pero, en cualquier caso, sí nos han trasladado que tiene intención de hablar con nosotros o de reunirnos, ¿no? Yo creo que la coordinación está funcionando bien. Yo me atrevería a decir con lo difícil que es, que muy bien. Y no es sencilla. En un sistema como el sanitario tan profundamente descentralizado, la respuesta está siendo, yo creo, de una enorme coordinación, ¿no? Y luego, obviamente, lo que ha aportado la capacidad de poderse reunir sin estar presente, es decir, todo lo que significa y representa las videoconferencias, es poder tener al Consejo Interterritorial permanentemente constituido, ¿no? Y poder compartir en tiempo real todas las decisiones, lo cual es un elemento también trascendental, ¿no? De los dos casos nuevos, habla de uno en Cáceres, el otro es de Mérida, de una chica de 28 años. ¿Nos puede confirmar ese...? Creo que de Plasencia. Pero luego lo confirmarán. Han dado positivo en el primer análisis y se está esperando la confirmación. Acaba de hacer una reflexión respecto al medio de comunicación y las redes sociales para evitar bulos y la desinformación.
Uno más que ha estado corriendo esta mañana por distintos grupos de padres es que parecía que se iban a suspender las clases en Extremadura. De eso nada cierto. No. No se dan las circunstancias porque aquí, y a pesar de los nuevos casos, no hay contagios locales. Aquí, hasta ahora, los 10 casos que nos han aparecido conocemos el origen, con lo cual no está habiendo contagios locales. No quiere decir que estemos plenamente seguros que el virus no está presente, pero desde luego no está habiendo contagios locales. Y el criterio que ha marcado el Consejo Interterritorial, creo que con buen criterio, es suspender las clases en aquellos sitios donde se confirma que hay un descontrol como consecuencia de que hay contagios locales. Y esto como todo lo que te sorprende en la vida, todo lo que nos sorprende, y esto nos sorprende, nos ha sorprendido, es una cosa nueva. Como todo esto, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a vivir probablemente en las próximas semanas, y no sé si más tiempo, a vivir de otra manera. Y en sociedades como la nuestra o como la italiana, que son sociedades que viven de cara a la calle, pues hay que entender que probablemente la manera de relacionarnos nos va a chocar, que la tengamos que cambiar hasta que todo esto esté resuelto. Y luego un mensaje de especial atención y cuidado a los mayores. Algunas de las medidas que luego contará el doctor Vergeles van por ahí, ¿no? O sea, tenemos que poner un plus de atención y cuidado a las personas mayores, porque está ocurriendo que con complicaciones, con patologías previas, pues crece la letalidad, que en este momento está en el 2%. Ya tenemos una serie no muy alta, pero sí suficiente como para ir estableciendo paralelismo entre la incidencia, la prevalencia y la letalidad. Está en el entorno del 2%. También no asimilable en todas las comunidades, ¿no? Pero en fin, cuantos menos casos hay, más difícil es de hacer la proporcionalidad. Pero en el conjunto del país, pues estamos en una letalidad del entorno del 2%. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias.